Bienvenidos, ¿cómo están? Qué rico poder comenzar la mañana con ustedes, dándoles la bienvenida, dándoles un abrazo de día a lunes con todas las ganas, a pesar de que como es lunes, muchos de nosotros no queríamos levantarnos, pero sí, estamos acompañándolos, estamos para poder entregarles todo el cariño, toda la energía y todo el amor también durante toda la mañana y durante toda la semana. Ya lunes 18 de marzo. Se ha pasado volando todo este mes. La verdad que este marzo no ha sido lento, todo lo contrario, ha sido muy rápido. Hay algunos que yo creo que ya quieren que termine, otros que todavía no. Mes de trámite, mes de inicio de clases, mes de muchísimo que hay que cumplir, pero sobre todo nosotros los queremos acompañar. ¿Saben qué? Vamos a revisar, quiero mostrarles atrás porque yo sé que muchísimos de ustedes quizás aún no salen de sus hogares y quieren ver por dónde hay más o menos congestión. Mostremos alguna camarita de cómo está sucediendo, cómo está la región metropolitana acá en Santiago. Yo acá de fondo podemos verlo, estamos viendo cómo está, acá estamos, miren. Esto es Plaza Italia, Plaza Baquedano, el centro de nuestra ciudad. Harta congestión, miren, se ve hasta allá, muchísima congestión vehicular hasta ahora cuando son las 9:02, así que aprontarse, paciencia, si ya salió atrasado, vaya con cuidado nomás, no, es mejor llegar tarde que no llegar, y ese es el mejor mensaje que les podemos dar. Harta congestión, por el otro lado vemos también por Andrés Bello, no, eso sí, por Andrés Bello, se ve más descongestionado, sin embargo, por la vía hacia el oriente se ve descongestionado, hacia el poniente se ve muchísima congestión también. Así que harta paciencia también a través de las líneas del metro, locomoción colectiva. Acá estamos también harta congestión, estas son cámaras en vivo, esto es cercano al metro Mirador. ¿Qué calle es esa? Esa es Vicuña Maquena, me da la impresión. Sí, es Vicuña Maquena, harta congestión vehicular, vemos en distintos sectores y estamos también atentos a lo que ustedes nos cuenten y se comuniquen con nosotros a través de nuestro teléfono, a través de nuestras redes sociales. Vamos a comentar hoy día muchísimo. Hoy día tuvimos Lollapalooza este fin de semana, tremendo espectáculo que vivió nuestro país y que estuvieron todos atentos también. Viernes, sábado, domingo, durante todo el día. Espectáculos de música también estuvieron presentes también. Miren, acá estamos revisando otra camarita, la vamos a ver de inmediato. Luis Taller Ojeda con Providencia, Metro Estación Tobalaba, muy cercano. Y está el Costanera Center por el otro lado. La verdad es que no se ve tanta congestión. No se ve tanto, pero me gustaría ver la cámara que apunta hacia el otro lado. Ese donde queda la escoba. Acá, en esa zona más o menos, donde se junta Providencia con, más o menos, donde está el Costanera, Providencia, Luis Taller Ojeda, pero por el lado donde va hacia el poniente. Ese sector, hay que se genera congestión, hay que se genera tacos. Así que harta paciencia para todos quienes están en este minuto trasladándose a sus lugares de trabajo. Por donde nos puede ver a través de nuestras distintas plataformas. Canal WAP 21.1, señal abierta digital Mundo. También en Distro TV, IPTV. ¿Qué otra señal nos podemos ver? También, bueno, ahí repetimos Mundo porque lo pasó muy rápido. 6:34. Distro TV con formato IPTV. También en Telsur número 840 para que nos pueda conectar. También, hoy ahora vamos más lentito, me gusta. Por Zapping TV, plataforma 164, pueden conectar las distintas plataformas a través de su celular. Mi internet, iptv.cl también. También estamos a través de... ¿Qué otra señal? Movistar, por supuesto. Y a través de todas las señales que están apareciendo. Pero recuerden, a través de waptv.cl también, a través de su celular, a través de sus distintas plataformas, el computador. Usted pone www.waptv.cl y puede encontrarnos. Podríamos revisarla. Revisemos la página por si está, porque además ahí están las conexiones directas al canal de YouTube, que es WAP TV también.
o a las distintas redes sociales para que ustedes puedan enlazarnos. Miren, ahí estamos y estamos saliendo en vivo en este minuto, que es lo más entretenido. Miren, me dupliqué. Qué terrible, imagínense tener 2 yo. Eso no se lo doy a nadie. Porque estamos compartiendo con ustedes a través de las distintas plataformas, a través de WAP TV también. Y ahí pueden revisar los distintos programas. Revisan distintos programas y también pueden revisar la señal online que está en vivo y en directo. Saludar a todos quienes nos están viendo en este minuto. Un abracito gigante, comuníquese a través de nuestros teléfonos, a través de nuestro WhatsApp, al más 569 34 55 12 15. Mira, ahí estábamos viendo diferentes programaciones que están durante todo el día en nuestro canal, porque no solo en la mañana estamos con ustedes, sino también estamos durante todo el día y toda la noche también compartiendo con ustedes. Estamos transmitiendo dibujos animados para los más pequeños, estamos transmitiendo también distintos programas, noticias, actualidad, diferentes contenidos para que ustedes estén informados, se entretengan y se sientan acompañados. ¿Saben qué vamos a tener hoy día durante la mañana? Yo les voy a comentar un poquito de lo que vamos a compartir. Me voy a sentar, sí, para poder estar con ustedes, para poder tomarme este cafecito de la mañana de manera tranquila. Ahí sí. Ahora sí puedo compartir con ustedes sentada este café de la mañana para que ustedes también lo compartan, que sea un juguito, un tecito, lo que usted quiera. Vamos a estar en unos minutos más con nuestra querida doctora Magdalena Galarza. Vamos a estar hablando de temas importantes de salud. Vamos a compartir hoy día también durante la mañana con un psicólogo temas relacionados a la influencia y las diferentes situaciones que se pueden generar para cuando los jóvenes nativos de redes sociales o de sistemas digitales, que pueden también tener, por ejemplo, alguna dolencia. Oye, ¿y esta camarita? Esta es la otra cámara que quería ver también yo, que es el mismo sector, Providencia, Luis Taller Ojeda, Metro Tobalaba. Sin embargo, aquí podemos ver, claro, cómo se juntan. La verdad que no se ve tanta congestión. Cuando son las 9:08 ya debe haber pasado un poco el tráfico de todas las personas que van a los colegios 8:30. Sin embargo, que ingresan a las 8. Pero a las 9 también entra otro tema importante de personas. Conversar también, hay una noticia que ya ha estado en diferentes ocasiones, hemos estado compartiéndola. Ya el 26 de abril comienzan a regir las 40 horas legales laborales semanales de trabajo, y eso está conllevando a varias aristas y varias decisiones también que se están tomando en distintos ámbitos respecto a las entradas, por ejemplo, diferenciadas en los trabajos, que sería una muy buena alternativa. Por ejemplo, le daría la posibilidad a poder ir a dejar a los colegios, descongestionar también estas horas que son peak dentro de la ciudad. Y eso, son algunas de las medidas mitigantes que se están tomando o que se van a empezar a tratar de ver cómo flexibilizar en torno a estas nuevas 40 horas semanales. Nos separamos unos segundos. No, aquí ya está con nosotros Magdalena. Le voy a dar la bienvenida. Magdalena Galarza, bienvenida. Magda, ¿cómo estás? Aprovecho de saludarte. ¿Y tú cómo estás? Bien. ¡Ay, qué lindo! Qué lindo que tenga el maquillaje hoy día. Sí. Está precioso, sí. Combina con la ropa. Buenísimo, buenísimo. Saludar a todo el equipo y también a nuestra maquilladora, Led, que ¿verdad? Todos los días nos hace la cara. Maneras. Eso sí. Sí, uno hace la cara. Día lunes, partir así como... realmente que es un súper buen cambio. Sí, es un cambio. Uno es como, ya, desperté. Sí. Bueno, Magdalena, bienvenida. Qué rico compartir contigo temas de salud también. Y empezamos con el tema de ya cambiando el clima, da poquito, a pesar de que todavía estamos con harto calor, altas temperaturas. Ya comienzan también el tema de preocuparnos de los resfríos, la influenza, la vacuna y todo lo relacionado, y que tenemos que ponerlo sobre la mesa. Sí, súper buen tema, porque ya partió la campaña de vacunación. Pues el gobierno ya partió con la campaña de vacunación, así que tenemos que preocuparnos porque son importantes las vacunas y hay hartas dudas. Hay hartas dudas que se generan, ¿cierto? Hay hartos también grupos que no están muy de acuerdo con las vacunas, entonces por eso es importante conversarlo y que quede más o menos claro la importancia y en qué consisten. Así que importancia de ciertas vacunas, y hay algunas que no las consideramos mucho. Por ejemplo, yo me voy a confesar, la de la influenza nunca me la he puesto.
Mira, la influenza es una vacuna que en general está indicada principalmente para grupos de riesgo. En general grupos de riesgo son adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, personas con enfermedades respiratorias, por ejemplo, y en general enfermedades crónicas, y también para los niños, ¿cierto? Desde los 6 meses hasta los 5 años son en general los grupos de riesgo, porque son las personas que tienen mayor riesgo de tener una influenza grave. Una enfermedad, una gripe más grave que puede estar hospitalizado, incluso la gripe, la influenza puede ocasionar la muerte, entonces por eso es importante. Ahora, la población general como tú, que supongo que no sé si tiene una enfermedad crónica o no, pero en el fondo que no tiene una real indicación, igual es bueno que se la ponga, porque eso, como te digo, previene que te dé influenza, pero también lo más importante es que previene los casos graves de influenza, o sea, te puede dar pero más leve y no llegar a una hospitalización y también a un cuadro más grave. Cuando hablamos, Magda, de influenza, y no nos estamos refiriendo, yo sé que lo hemos abordado en distintas oportunidades y todos lo tenemos pero como más interiorizado. Sin embargo, creo que es importante ponerlo sobre la mesa. No es un simple resfrío. Cuando hablamos de influenza ya tiene otros síntomas, tiene otras características más fuertes. Sí, hay diferencia porque uno piensa de repente, no, tengo gripe, cuando uno tiene un resfrío y como que se confunde un poco. La verdad es que el resfrío es un resfrío común es un cuadro leve en el cual uno puede tener congestión nasal, harta congestión, estornudos, un poco de tos. Y generalmente podría tener fiebre, pero la fiebre no es muy alta. El decaimiento y el dolor de cuerpo no es importante. En el fondo es más que nada la congestión y lo molesto de tener la mucosidad, ¿cierto? La rinorrea. Pero dolor de garganta, dolor de garganta también, de todas maneras. Claro. Pero generalmente con algunos analgésicos, con harto líquido, esto puede pasar. Y uno podría andar bien. Ahora, en general, el tema es cuando ya es una gripe, el cuadro es distinto. La gripe en general es producida principalmente por el virus influenza, pero puede ser producida por otros virus, pero principalmente influenza A y B. Y en general este cuadro es más grave. ¿Por qué? Porque tiene fiebre, porque tiene mucho dolor muscular y en general cuando uno tiene este cuadro no se quiere levantar, no quiere hacer nada porque en realidad es un cuadro más complejo. Y además de eso, como te digo, en alguna gente puede producir complicaciones. Por lo menos puede tener 3 a 5 días de fiebre, como te decía, dolor muscular. También lo mismo, congestión nasal, dolor de garganta, pero además este decaimiento general y tos. Y si es que se complica, puede llegar a una hospitalización. Se puede complicar con dificultad para respirar, con un cuadro como una neumonía y puede llegar a una hospitalización y a una muerte. De hecho, hay muchos casos de gente que fallece por influenza anualmente en Chile. O sea, la verdad que nunca lo consideramos tanto, sin embargo, es muy preocupante, sobre todo, como tú decías, las poblaciones de alto riesgo. Personas mayores. Adultos mayores, principalmente son los que más tienen este riesgo de generar un cuadro de influenza grave, y por eso es que son los que tienen la primera indicación de vacunarse y se vacunan de forma gratuita por el gobierno. Oye, y la influenza es altamente contagiosa. Sí, altamente contagiosa. O sea, lo sabemos, pero es para reforzarlo. Por eso porque es importante, cuando uno tiene un cuadro de influenza o sospecha que alguien tiene un cuadro de influenza, lo importante es tener, de todas maneras, primero lavado de manos, eso es lo primero que se recomienda. Siempre lavado de manos frecuente. Limpiar las superficies, porque cuando una persona estornuda o se limpia, se limpia la nariz y después toca la superficie, entonces limpiar frecuentemente la superficie. Por otro lado, idealmente que una persona que esté enferma no vaya a trabajar, un niño que está con influenza no vaya al colegio, ¿cierto? Porque es un cuadro principalmente que va a sentirse mal, porque tampoco va a tener el ánimo como para ir, pero aún así también porque puede contagiar. Y por otro lado, si es que está en contacto con más gente, usar mascarilla de todas maneras. En general se recomendaría que todos los cuadros respiratorios, una persona que esté con un cuadro respiratorio use mascarilla porque esto previene también el contagio. Claro. Si bien es una costumbre que quisimos dejar de lado y abandonarla después de vivir el COVID, pucha, que ayuda y estar más protegido y cuidar a los demás. Es que me acordé, Magda, de recién, y porque eso te pregunta de lo altamente contagioso y de sobre todo las personas mayores. Tía ya mayor, hermana de mi mamá, tía, mi prima, no educadora de párvulos, pero sí trabaja en el área de educación, influenza, pero sí grave, y se fue a la casa de ella para que la cuidaran. No.
Y quedó la esposa porque están todos ahora, claro, ella se mejoró, se fue, se volvió a su casa y dejó a todos enfermos con influenza. Y claro, personas ya con enfermedades crónicas, depresión, de diabetes, o sea, con mayores complicaciones. Entonces, la verdad, tener ese cuidado de no contagiar al resto. O sea, claro, si uno está enfermo con un cuadro gripal, idealmente no tener contacto con otras personas. Ahora, es difícil a veces, pero si es que se va a tener contacto con mascarilla, ¿cierto? Claro, para evitar el contagio de todas maneras. Y además de eso, como te decía, súper importante el lavado de manos frecuente. Si es que no estás con mascarilla y vas a toser o estornudar, taparte con esta parte del brazo, en el fondo, para toser o estornudar. Y limpiar las superficies, mantener también la aislación, la ventilación de la casa también. Esas cosas como que uno debiera hacer en general para evitar los contagios, porque cuando hay virus respiratorios, que puede ser desde el resfrío, la influenza, el COVID también, se contagia por las gotitas y que quedan en todos lados y que quedan ahí un rato. Entonces, por eso hay que tener esa precaución. Así es, bueno, nos desviamos un poquito del tema, pero creo que era importante porque la fecha y para darnos cuenta que ya está pasando, o sea, ya es una... Además, ahora que entran los niños al colegio, ya la circulación empieza ahí. Es difícil que los niños no vayan al colegio si están resfriados, ¿cierto? Porque al final, o si no, pasa como en algún momento lo dijimos, los niños pueden tener hasta 8 resfríos durante el año, durante la época del invierno, entonces imposible, pero ante estos cuadros más graves, con fiebre, que uno está sospechando una influenza, es mejor ahí sí no mandarlos porque como te decía, se van a sentir mal, pero además de eso, porque tienen más riesgo de contagiar y provocar cuadros más graves. Y provocar cuadros más graves, y también es girar esta rueda que no terminan nunca los niños de mejorar y de estar resfriados todo el año. Pero volvamos a algo importante, que son las vacunas, y que no solo en el ámbito de la influenza, que ya comenzó la campaña, sino que bueno, tenemos tendencias ahora mundiales de no vacuna, de decir, me gustaría que nos explicaras bien también cuáles son los riesgos y los beneficios en el fondo de estar vacunados y de poder decir sí, quizás a esta forma tan antigua, pero que nos ha salvado de tantas. Así es. Sí, la verdad es que como tú decías, es antigua y ha salvado tantas porque ha erradicado enfermedades que eran pandémicas y ahora ya no hay, entonces... Eso es importante reconocerlo. Mira, en general las vacunas son una medida de inmunidad, ¿ya? Nosotros podemos generar inmunidad natural, por ejemplo, cuando uno, no sé, tiene varicela, porque es la peste cristal, generalmente no te va a dar después, ¿ya? Entonces, en el fondo ahí tú generas una inmunidad natural, que significa que tu cuerpo genera una inmunidad para que te dé una sola vez esa enfermedad, se generan los anticuerpos y ya después, aunque estés en contacto con alguien, no te va a dar de nuevo. Esa es una inmunidad natural. Las vacunas son una tipo de inmunidad artificial, o sea que se genera y que se inserta en el cuerpo principalmente para poder generar esa inmunidad de forma artificial. ¿Ya? Hay distintos tipos de vacunas. Ya están las vacunas que en el fondo que se producen a través de un virus o una bacteria. Ya directamente, es como que lo que decía, que ya si te dio varicela no te va a dar, entonces por ejemplo, es el mismo virus de la varicela justamente el mismo virus que está inactivado o atenuado. Por otro lado están las vacunas que son una parte de ese virus, y por otro lado están las vacunas que son solamente que en el fondo son una parte como del ARN, de la parte genética del virus. ¿Ya? En general tenemos múltiples vacunas y todas son, como te digo, de este tipo y por eso te decía que dependiendo del tipo generan distintos tipos de inmunidad y distintos tipos de reacción en el cuerpo. Las vacunas estas que te decía, que uno inserta el virus o la bacteria atenuada, por ejemplo, primero están las que son inactivadas, que por medidas físicas o químicas como que se mata la bacteria. Y eso se inserta y ahí, por ejemplo, y ahí tenemos la vacuna de la influenza, por ejemplo, que es por un virus que está en el fondo inactivado. Y eso es lo que nosotros tenemos en esa vacuna. ¿Ya? Por otro lado están los virus atenuados, que son el mismo virus, pero que está así como más bajo, pero no completamente inactivado. Y esas son las vacunas, por ejemplo, del sarampión, la rubiola, las vacunas que en general se ponen en el Plan Nacional de Vacunas a los niños. Y la varicela también. Y esas vacunas
podrían tener un riesgo en personas inmunocomprometidas, por ejemplo, Claro. porque claramente tú le estás poniendo el virus, aunque esté atenuado, pero igual es el virus que en una persona Claro. normal no va a producir ningún problema grave, pero en una persona que en el fondo tiene está inmunocomprometida puede tener ese problema. Y por otro lado están las vacunas que tienen pedacitos de virus o de ¿Ya? bacterias, y esas son otras, por ejemplo, la de la difteria, del tétano. Te cuento todo esto porque en general es Sí, importante yo estoy atenta porque me gusta, o sea, quiero estar entendiendo en el fondo cómo funcionan. cómo funciona la vacuna, claro. Porque en el fondo lo que hacen al introducir este virus, que lo introduce en el cuerpo, que como te digo, puede estar inactivado, atenuado o una parte de ese virus, lo que hace es generar la inmunidad que generaría cualquier enfermedad, por Claro. ejemplo, en el cuerpo si te diera esa enfermedad. Entonces, por eso es que, por ejemplo, la de la influenza, que es un virus inactivado, te genera inmunidad por un tiempo determinado. Mientras tanto, se mantenga ese virus en circulación. Cuando muta el virus, Ya no, ya no te sirve la misma, y por la lo misma tanto, vacuna. por eso es que se cambia todos los años la vacuna, Ya. y hay que vacunarse todos los años. Ahora, ¿no es un efecto que cada vez, claro, vamos como dándole más información a los bichos? Y se van van mutando y van cambiando también porque porque se van atacando de distintas formas, como sucede un poco con los antibióticos, de pronto que ya no te hacen efecto porque ya está, no sé, pues ya está, se acostumbró el bicho Es que en el caso, por ejemplo, en el caso de la influenza, pasa que se van generando estas nuevas vacunas porque Ya. el virus se va mutando, pero eso va a pasar independiente de si se si crea la tiene vacuna vacuna o no. No, Ya. eso es independiente porque en el fondo es un virus que va generando estas mutaciones frecuentes. Que Es un lo poco mismo para que pasa empezar a con el descartar COVID. mitos. Claro, no, Sí. de todas maneras. O sea, por ejemplo, hay vacunas que son súper antiguas y que se mantienen vigentes, como la misma que estábamos hablando recién, de la rubiola, Ya. del sarampión. Esas vacunas son las Claro. mismas y se han mantenido en el tiempo y no han generado, los virus no han generado ninguna mutación. Ninguna De mutación. hecho, De hecho, desde hace muchos años que en Chile hay enfermedades que están erradicadas, como lo es el sarampión, la rubiola. Hemos tenido algunos casos Eso te iba a aislados. decir que lamentablemente muchas veces a causa de quizás la migración o que distintos Sí. focos que no vienen con las vacunas o que no están en el mismo plan regulado que nosotros. Así es. Y ha costado muchísimo, me consta, ha costado muchísimo poder hacer como casi redadas un poco de vacunación. Sí, justamente, de hecho nosotros en Chile tenemos estas enfermedades erradicadas, pero en otros países no. Tenemos un plan de vacunación súper completo y y en general que llega a cobertura súper importante. Claro. Que sí han ido bajando un poco, sí, algunas coberturas los últimos años. Eso es Ya. bueno, importante, por eso también es importante hablar del tema, porque en el fondo, ¿qué pasa cuando empiezan a bajar las coberturas de vacunación? Hay menos niños vacunados, menos personas vacunadas y hay más riesgo de volver a tener algún rebrote. Claro. Por ahora no ha pasado, de hecho hemos tenido algunos casos aislados de sarampión y de rubiola los últimos años, pero ha sido principalmente por, como lo que tú dices, Claro. gente que ha viajado y se ha encontrado un caso, por ejemplo, aislado. Cuando se encuentra este caso, lo que se hace es aislar todo, se hace en un estudio completo, entonces la verdad es que no ha llegado a generar generarse. otros casos y eso ha sido Claro. súper bueno. En Chile, además del tema del Plan Nacional de Vacunación, tenemos también una importante sistema de notificación. Entonces, cuando un médico o un profesional de la salud sospecha alguna enfermedad que pudiera ser alguna de estas que ya están erradicadas, Claro. como te decía, como el sarampión o la Claro. rubiola, se hace O una la notificación. tuberculosis también, Todo esto claro. se hace una notificación al tiro, aunque sea la sospecha. Entonces, desde la sospecha ya sabemos en el fondo, ya Claro. toda la gente que sospecha se hace seguimiento, se ve, entonces si es que aparecen los casos o no. Entonces, por eso es que es súper Claro. bueno el tema de que en Chile, además, como te digo, que está el plan nacional, hay un plan también súper bueno de seguimiento de los casos sospechosos de Claro. las enfermedades infecciosas y también un seguimiento de los casos que pueden ser producidos por vacunas, Claro. como de los efectos adversos, que es lo que tú Claro. me estabas preguntando. Claro. Que eso en general está instaurado en todos los países, pero en Chile también es súper importante que se hace ese seguimiento. O sea, si una persona tiene alguna reacción adversa importante a una vacuna, se notifica y también está esa notificación en línea. Entonces también es bueno que existe eso en el fondo para poder hacer seguimiento. Claro, y es importante también tenerlos claros
porque podemos, uno que no se vacune o que vayamos disminuyendo un grupo, va generando esta rueda que se va contagiando más, que vamos teniendo como país menor seguridad en ámbitos de salud. Así es. Ahora, hay muchos mitos relacionados, Magdalena, con el tema de las vacunas. Si pudiéramos empezar a desclasificar los más típicos, ¿cuáles son los que te llegan así como las dudas, la duda frecuente? Sí, mira, yo creo que uno de los temas importantes es cuando, por ejemplo, bueno, hay un plan nacional que los papás tienen que vacunar a los niños, se vacunan en general en el sistema público o en el sistema privado, pero de forma gratuita. Pero uno de los temas principales es cuando los papás no quieren vacunar y dicen, no, yo no quiero vacunar a mi hijo, yo tomo la decisión por mi hijo, estoy a cargo de él y no lo vacuno. Y no pasa nada. Ese podría ser el primer mito o la primera idea errada que pueden tener los papás, porque la verdad es que cuando hay un plan nacional, además hay una norma que dice que uno tiene que vacunar a los niños, a los hijos con el plan el plan regulador en el fondo porque además del bien que tú le haces a tu hijo, le estás haciendo un plan un bien a la población. Claro. ¿Y qué pasa si no vacunas a tu hijo? La población está corriendo un riesgo. Y por lo tanto, ese caso puede llegar a un juicio, puede llegar en el fondo se puede denunciar, y la verdad es que es obligación para los papás vacunar y cumplir este plan de vacunación. O sea, no es electivo. No es electivo, ni es Chile, que yo quiera o no quiera, o está bajo mi responsabilidad. No es algo ético tampoco. En Chile es ley, en Chile es obligatorio que los padres cumplan con este plan de vacunación y no se pueden negar. Así que eso, y en el fondo por los beneficios que trae, o sea, como digo, es un beneficio a la población, es un beneficio en general a los niños, y por eso se ha instaurado así. Claro. Así que eso es uno. Lo otro podría ser el mito de el mercurio y las vacunas, que eso es algo que estuvo mucho tiempo bien en el fondo en boga, ¿cierto? El tema de que las vacunas tenían mercurio, que podían generar autismo, ¿cierto? Que se había visto eso. Y bueno, ahí la verdad es que tenemos ahí, lo importante es que las vacunas, como te decía, son estos virus que generalmente son extractos de virus, son ADN, ARN o son los virus atenuados, pero tienen una serie de sustancias que son además de las vacunas, que se transforman como en el vehículo para llevar el virus. Entonces tienen estos vehículos, tienen conservantes para que se mantengan las vacunas, tienen distintas sustancias para poder potenciarlas también, y dentro de eso hay algunas vacunas, por ejemplo, que pudieran tener también mercurio, que eso es algo que ya casi no existe, pero hay algunas pequeñas vacunas que pudieran tenerlo, pero la verdad es que los estudios que se han hecho posterior a eso, se ha visto que no hay ninguna relación entre las vacunas y el autismo. En el fondo, primero, la cantidad de mercurio que tienen las vacunas no pudiera generar este efecto, por ningún motivo. Ninguna contraindicación. No, por ningún motivo, porque en el fondo se hacen muchos estudios para ver la efectividad de las vacunas, y por otro lado se vio que además de eso no se generaba esto, sino que eran solamente asociaciones. Cuando hay estudios, en el fondo cuando se ven efectos de las vacunas, uno puede ver gente que en el fondo por ejemplo, hacer un grupo de gente que estudia la vacuna y ver si tiene algún efecto o no, pero esos estudios tienen que ser súper rigurosos. Y son muy largos, además, porque tienen que ser años y tienen que ser súper rigurosos. O sea, por ejemplo, estudiar una población que se vacuna y otra que no, ver los efectos que tienen, compararlos, hacerlo en un ambiente bien importante, que las poblaciones sean comparables. Entonces, finalmente, para que esos realmente tenga ese efecto, se vio que no era así. Claro. Entonces la verdad es que eso ya, si bien habían hartas corrientes que decían que sí podía ser, todas las se desvirtuaron causas como la parte más científica de todo, se vio que no era así. Así que el tema del mercurio y el autismo no ha tenido una comprobación para nada. Oye, Magdalena, ¿sabes qué? Bueno, hablando de los vehículos, de los que están estos ingredientes que son anexos a las vacunas, que ya sean por los distintos métodos que tú dijiste, bichitos, parte. Yo le digo bichito, esa es una explicación técnica, y yo me quedé con el bichito de la vacuna. Pero como te quede la idea, no importa, pero algo se entendió. Lo entendí. Fue súper buena la explicación. Pero aparte de eso, ¿sabes que he tenido otros como casos que me han comentado respecto a ciertas alergias relacionadas más allá de la vacuna, sino quizás con los vehículos?
Por ejemplo, tengo el hijo de una amiga que es alérgico al huevo, pero alérgico al huevo mal. O sea, mal de llegar con crisis a la clínica. O sea, no es que le vaya a salir una ronchita, no. Queda internado. Y claro, y una vacuna una vez le generó eso a raíz porque estaba, no me acuerdo si era de COVID u otra. Sí, la vacuna de influenza. Que estaba con vehículo de huevo. Sí. Ahí están las opciones. ¿Qué pasa ahí? Sí, de verdad, bueno, de hecho la vacuna de la influenza es una de las pocas vacunas que está en el fondo en este tipo de, o sea, que tiene este tipo de elementos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando se está produciendo la vacuna, se ocupa el huevo para la producción de la vacuna, y ya cuando la vacuna está lista, pudieran quedar algunas trazas, pero muy poco, en el fondo muy, muy poco, y por eso lo que tú dijiste es clave, o sea, una persona que es muy alérgica al huevo, que ha tenido estas reacciones y todo, claramente tendría contraindicación. Pero no es algo así que sea como... general, no, claro, no es tan frecuente en el fondo. Ahora, claro, en ese caso es mejor evitar esa vacuna, y la verdad es que ahí, más que haber otra vacuna, que es la prevención del cuadro nomás, pero no habría como otra opción en este caso. Son casos puntuales y son casos que la verdad que bien diagnosticados en el fondo, porque bueno, ella sabía, pero le pusieron la vacuna a otra persona, o sea, estaba justo en el colegio, no me acuerdo cómo fue. Sí, y hay que a la escoba. De todas maneras, ahí en ese caso hay que decir. Sí, claro, o sea, claro, tienen que estar bien informados, pero son casos puntuales a los que nos estamos refiriendo. Dentro del plan de vacunas hay muchísimas también, no sé si tantas, pero hay que no están dentro del plan, que son optativas y muchas veces recomendadas. ¿Esas vacunas por qué no están dentro del plan? Siempre me he preguntado lo mismo, porque es como, usted que son necesarias algunas, y tú dices, bueno, son alto costo en general, y se podrían estar dentro del plan. Mira, como te decía, en Chile tenemos un plan súper completo. Sí. La verdad es que se han ido incorporando vacunas, y la verdad es que el plan es súper bueno, súper completo. Tenemos más vacunas que en otros países. Y en general las vacunas tienen que ir pasando por etapas. Primero se realiza todo lo que es la producción de la vacuna, o sea, para verla. 7 de 100 vacunas que se están estudiando pasan a estudios con animales. O sea, en el fondo se van haciendo muchos estudios, son poquitas las que pasan a estudios con animales. Y de esas, solo un 20% pasa a estudios con humanos. O sea, en realidad también se filtra harto, entonces también es largo el proceso. Cuando pasan a estudios con humanos, tienen que pasar por 3 fases: fase 1, fase 2 y fase 3. No sé si escuchaste cuando fue el tema del COVID. Sí, se habló que se apuró la fase. De que se apuraron las fases, de que esto fue como, en el fondo, que los estudios no estaban todavía terminados y todo el tema. Claro, ahí tienen que ir pasando por distintas fases de los estudios, que en el fondo son lo que decíamos, son estudios que ya en un principio son en humanos, pero en humanos, no sé, como en un grupo, después como más grande, y después como ya más a la población más normal. En general, la gente que participa en los estudios son gente que puede participar en estos estudios también, se hacen como de forma bien rigurosa y todo. En general, ¿por qué te digo eso? Porque como tienen que pasar por hartas etapas, al mismo tiempo tienen que pasar también por hartas regulaciones. Las vacunas las tienen que aprobar. Por ejemplo, puede haber una aprobación de emergencia por la OMS, que fue lo que pasó con la vacuna del COVID. Y por otro lado, tiene que haber una aprobación nacional en cada país para poder incorporar cada vacuna. Entonces, ahí tienen que haber esas incorporaciones para poder ir incorporando las vacunas. Por otro lado, para poder incorporar una vacuna como plan nacional, hay que pensar en que es una inversión. Y es una inversión importante que tiene que hacer el gobierno para poder vacunar a la población con esa vacuna. Por lo tanto, tiene que ver los riesgos, los beneficios, si la enfermedad, por ejemplo, es frecuente o no, si es que en realidad si es que va a generar las complicaciones que va a generar, si es que es tan buena la vacuna o no, si es que las complicaciones van a ser igual o no, si es que va a disminuir las hospitalizaciones o solamente va a disminuir el cuadro que no sea tan fuerte. O sea, se ven todas esas cosas para recién incorporarla, y por eso es que pasó, por ejemplo, no sé, la vacuna del virus papiloma, por ejemplo, no sé si te acuerdas, que en un principio llegó y al principio era solamente como optativa, y ya después ahora está incorporada en el plan nacional, pero hay otros países donde todavía no está incorporada. Entonces, por eso te digo, va de a poco, las vacunas se van estudiando,
vacunando, se va sabiendo un poco cuáles son los efectos, que si son importantes o no y todo, si se van generando los estudios de seguridad y todo, ya, y después de eso se van incorporando de a poco en algunas poblaciones, después. Y viendo, claro, el tema son en general. muchas etapas. Muchas etapas, pero que es importante también, y sobre todo conversar hoy día respecto a las vacunas y sobre el inicio también del Plan Nacional de la Vacunación contra la Influenza. Es un tema que tenemos que estar atentos, y que yo te agradezco, Magdalena, el habernos explicado también. El último mito que voy a dejar es el mito del COVID, que salió hace poquito. Unos estudios de que la vacuna del COVID había generado muchas trombosis y muchas cuadros de mielitis, enfermedades en el fondo neurológicas y riesgo de trombosis. Y la verdad es que ese estudio fue hace un par de semanas, que fue como bien polémico, bien porque salió ese tema y todo, porque había generado esos efectos adversos. La verdad es que el estudio es un estudio de muchos pacientes, muy grande, que se hizo en distintos países. De hecho, en Argentina es uno de los países donde se hizo ese estudio. Y la verdad es que es un estudio que ve cuántas personas que se vacunaron tuvieron estos efectos adversos graves. Pero tiene algunos sesgos, porque es un estudio observacional, no es un estudio clínico randomizado, por ejemplo, que se dice. Es un estudio que dice, en el fondo, las personas que se vacunaron tuvieron esto, pero no sabemos si fue por causa de eso o no. Puede haber sido tantas otras cosas, no se comparó con otras poblaciones. Entonces, la verdad es que hay algo ahí que pudiera haber de efectos adversos, pero no está completamente demostrado. Con ese estudio no podemos concluir nada todavía tan importante, así que todavía hay que hacer más estudios, y todavía podríamos decir que la vacuna del COVID tiene más efectos positivos que negativos. Por lo tanto, la gente también, la población de riesgo, que es la misma de influenza, la población adulto mayor, principalmente las personas con enfermedades crónicas, tienen indicación de la vacuna del COVID, y las otras poblaciones tienen que irse vacunando cada cierto tiempo, dependiendo del tiempo de la última vacuna. Así que eso para cerrar, es importante cerrar con ese tema COVID, para concientizar, Magdalena. Infinitas gracias por acompañarnos cada lunes. Gracias a ti. Y empezar la semana y con todas las recomendaciones de salud. Así que a vacunarse todos para que ahí estemos cubiertos. Buenísimo. Gracias, Magdalena, y gracias también a ustedes por despertar con nosotros y a vacunarse, contraer todas las medidas necesarias para poder estar bien durante todo el año. Nos vamos a ir a una pausa comercial muy breve y ya regresamos.